Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera temporada de Sobre la Tierra. Soy Felipe Brown. Yo soy Beatriz Costa y este es el primer capítulo de esta temporada que vamos a resumir la temporada anterior para recordar las cosas que vivimos. Estos capítulos son muy importantes en los resumen porque tenemos, en el fondo, los mismos temas con distintas opiniones. Esta temporada estuvo llena de viajes, de trekking, de conversaciones y queremos recordarles un poco de esto para que puedan vivir y recordar lo que fue toda esta experiencia de la temporada 2 de Sobre la Tierra. Estudiar el pasado para entender el presente y construir un mejor futuro. Todo lo que significa muerte en los árboles, por ejemplo, significa vida en los insectos. Y todo eso como que se te queda en tu piel. Aprender y enseñar esa simbiosis me vuelve loco. Respetándonos mutuamente. En este primer bloque queremos hablar sobre el hilo conductor de todas nuestras temporadas, que es la sustentabilidad. Sí, siempre estamos hablando un poco del hombre, de la huella que deja, del progreso en comparación con el medio ambiente, cómo se van combinando, y fue una conversación que yo diría que no tiene mucho fin. Fueron conversaciones largas, complejas, siempre incentivando un pensamiento crítico. Y nuestros invitados fueron acá. Sí, muy variados. Por un lado vamos a recordar a Stefan Gelsit, que pertenece al Instituto Secos. También queremos hablar y recordar lo que nos contó Maisa Rojas, la ministra de Medio Ambiente. Tuvimos mucha suerte de poder entrevistar a la ministra. No es fácil con la cantidad de trabajo que tienen los ministros poder tenerla una mañana entera caminando con nosotros. Y además estábamos con Eugenio Rengifo, otra persona muy interesante que ya lo tendremos en otro programa. Y también desde el mundo empresarial, pero también muy ligada a la sustentabilidad, estuvimos con Alejandra Mustakis, que fue encantadora y que nos regaló un tiempo maravilloso. Así que vamos a verlo. Se necesitan ciertas transformaciones. Y para esas transformaciones me parece que ya hay hartas experiencias en Chile y en el mundo de cómo la integración de tipos de conocimiento, conocimientos científicos, con conocimientos indígenas o conocimientos tradicionales o conocimiento local en las manos de la pesca artesanal o conocimiento en las manos de los funcionarios del Estado, ¿no es cierto? En su conjunto nos pueden orientar hacia formas innovadoras para cambiar estas trayectorias. Y ahí yo creo que el desafío ha sido y se ha ido avanzando en cómo co-construir o coproducir este conocimiento respetándonos mutuamente. En realidad hace rato que me doy cuenta, y entrevistando a tanta gente, que como que no hay una verdad, sino que son muchas verdades, ¿no? O sea, te das cuenta que el pescador no miente de cómo él cree que hay que cuidar el mar en comparación con el científico. Son maneras distintas, punto de vista, y entre todos es como que van haciendo piezas. Exactamente. ¿No? Sin pensar de que hay errores, porque creo que a lo mejor hay caminos que no eran lo adecuado o lo que sea. ¿Cuáles han sido lo que a ti te parece como en términos de conservación hoy día podemos decir que no están funcionando, por lo menos hoy? Sí. Este modelo tan de conservación, por decir, de fortaleza, donde la naturaleza se conserva acá y hay que sacar a todos los seres humanos y los seres humanos están por acá. Yo creo que ese modelo, si bien puede funcionar en algunas localidades, en algunos países, etc., me parece que era un modelo bien occidental del norte en su época y claramente en países que tenemos recursos naturales, que podemos hacer un uso sostenible de estos recursos naturales, no podemos dicotomizar el desarrollo y la conservación y tienen que ir de la mano. Entonces también pasa en estas sociedades como cuánto confiamos nosotros en la capacidad de conservación y todo. Por ejemplo, llegado al emprendimiento, como en la cultura empresarial. Y hay libros así, por ejemplo, te dicen, yo soy el gerente de cultura de uno de mis proyectos, y te dicen, oye, léete este porque es el mejor, y es el de Netflix. Y lees el de Netflix y dice, acá tenemos vacaciones ilimitadas. O sea, tú te puedes ir de vacaciones mañana si querés por 3 meses, pero te dicen, tiene que ser una cultura de tal nivel de confianza real en el otro, que tú decís, necesito vacaciones y me voy a ir un mes. Y lo que pasa es que tú sueltas la pega, pero la pega existe, y tu equipo la va a tomar. Que también hace para una startup, ¿cómo lo así? Y lo logran, pero se declara, se hace y te afirmas y aguantas un rato hasta que
la población se cuida entre ellos. Yo creo que no hay que tener tanto susto. Es parecido a lo tuyo, eso como de... Hay que tener el equilibrio, como que se va a equilibrar. Sí, sí. Yo te lo comentaba que yo he estado siempre más metida en empresas sociales, que obviamente amamos también todo lo que es reciclar, cuidar el medio ambiente, en el fondo ser súper consciente, pero como que el rol o donde yo he tenido más experiencia, donde he conocido más, es meterme en empresas que están tratando de mejorar la sociedad o las oportunidades. O sea, En el primero problema de la resolviendo problemas confianza. sociales más que medioambientales, ¿no? Sí, tratando de esta brecha que existe entre personas que tuvieron oportunidades y otras que viven en lugares de menos oportunidades, cómo se achica esa brecha, especialmente ojalá en niños, jóvenes, en mujeres, en personas. Yo creo que al final uno trata de buscar solución a los problemas que uno ve en el entorno. Yo creo que Puerto Vara está súper metido con temas de medio ambiente porque no sé, tenía el lago, tenía el bosque, está todo súper cerca. Por eso creo que el entorno es importante, porque si tú vayas a Puente Alto, vayas abajo de Mena y veis, no sé, pues, lo crítico que es ayudar a esas personas, lo medioambiental de alguna manera queda como medio segundo plano, porque uno efectivamente quiere resolver un problema que es súper concreto, ¿sí? Por lo tanto, creo que por eso creo que es bueno que los emprendedores se vean expuestos a diferentes como realidades, y que tú estés acá en un encuentro atómico, porque además podéis ver todos los emprendimientos que se están haciendo en torno a temas de naturaleza, que no necesariamente tiene que ver, es más sustentabilidad, economía circular, por crear como tú lo decías, una sociedad que yo creo que tiene que ser de esta manera, ¿sí? Y de esta manera es mucho mejor que la manera que teníamos antes. Los tiempos de naturaleza son mucho más largos que los de la política y de la economía, entonces hay que ver cómo hacer que las cosas trasciendan. Claro. Mientras estáis cumpliendo metas medibles en el corto plazo, cómo dejar andar las de largo y mediano, que son las que finalmente prevalecen. Sí. ¿Qué pasa con nosotros también, no? Como esta idea de conservar y sacar al humano. Tiene que mantenerse. ¿Cómo podemos llevar ese grupo de personas? Pero es muy difícil al final, porque es como el progreso contra la conservación. ¿Cómo se equilibra? Yo creo que una falsa dicotomía es una buena pregunta y que está muy presente en todas partes. Pero Y hay que insistir que es una falsa dicotomía. ¿Por qué? Porque que el desarrollo y el crecimiento económico no es incompatible con el cuidado medioambiental. Es más, no es posible. No es posible, claro. Sí, Es una condición del claro. desarrollo tener una buena naturaleza. Pero sí, uno lo dice, lo repite, vuelve a insistir sobre ello, da ejemplos de por qué eso es así. Sin embargo, sigue siendo difícil. Ahora sigue siendo difícil. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis igual. Hay una degradación medioambiental importante y ese es resultado de yo lo digo, a esta altura ya es una crisis de relaciones. Es una crisis de relaciones en el sentido que nosotros como humanos, mala relación con la naturaleza, pero también entre nosotros. Entonces hay que hacerse cargo de esa crisis de relaciones y para eso hay que volver a tener una relación mucho más armoniosa con la naturaleza. naturaleza hombre, naturaleza especie, es la red que sostiene todo, es increíble. Bueno, siguiendo con el segundo bloque, tuvimos unos invitados maravillosos y además que yo creo que nos sacaron un poco de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Del centro. Y en eso está Gabriela Huidobro, historiadora, mujer fascinante, llena de historias, ¿no? Fuimos descubriendo su personalidad a medida que íbamos hablando, estuvimos aquí cerquita en Lago Ranco. También estuvimos con Cristian Donoso, un explorador muy conocido que ha recorrido los lugares más recónditos del mundo, así que poder tenerlo 3 días fue un privilegio. con nosotros fue un privilegio. Además, con él estuvimos en Cerro Quío, que es un lugar muy lindo. Es un explorador, además, que tiene cosas muy, muy fascinantes, porque él no busca, en general, la adrenalina, él busca encontrar cosas, ¿no? Y eso lo destacaba un poco. Ahí estaba el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida. Y también Guy Wimborne. Claro, Guy, que es maravilloso, un gran fotógrafo, es una persona muy calmada, además, tenía mucho que contar, una personalidad muy distinta en general de lo que nos toca entrevistar, entonces de a poco se iba soltando y empezamos a entender a través de su fotografía quién era él y lo que le importaba de las personas. Todo eso está en este bloque. Pero cuéntame del libro. No para no leérmelo.
Dame un Un resumen. resumen en... No, cuéntame tu libro, qué regalo más lindo. Mira, este es el libro que no quiero desmerecer a los anteriores, a los otros proyectos, porque cada uno ha tenido su historia y para mí ha significado como un logro después de todo un proceso. Sí. Pero yo podría decir que en este libro pude darme la libertad de entretenerme y tratar de ser, de hablarle a los lectores como suelo hablar en general. Me di la libertad de hablar con soltura sin pensando en la evaluación académica, en si este concepto está utilizado con toda la precisión, sino que hablar en un lenguaje que ojalá a todo el mundo le dé sentido y que uno pueda reírse a veces o tratar de empatizar con los personajes, contar una anécdota personal, porque de nuevo es la manera de acercar la historia a todo el mundo, no es un libro que está escrito para el mundo académico necesariamente, obviamente siempre están todos invitados a leerlo, pero la idea es encantar y ojalá sorprender. O sea, yo partí sorprendiéndome de algunas de estas mujeres que no conocía y que me llamaron altamente la atención, y yo lo que espero es sorprender de la misma manera a quienes lo puedan leer. Es que hay algo que me han enseñado las mujeres de la historia, que la historia no... Mis amigas, pues. Mis amigas, todas mis comadres. Uno se va dando cuenta a través de ellas que la historia no se teje a través de los grandes acontecimientos. O sea, la historia no es solo la acumulación de hechos importantes que son los que han quedado en el registro escrito, sino que esos hechos importantes finalmente se alcanzan porque hay un sinfín de pequeños acontecimientos que ocurren en el mundo doméstico, como en esas bases, en la base del iceberg, que siempre es más grande que la punta del iceberg, y que les dan sentido y que los posibilitan. Y ahí normalmente están las mujeres. Entonces uno se da cuenta, y eso ojalá sería como al final el motivo de reflexión que uno podría invitar a todo el mundo a hacer, es de qué manera tú estás ayudando desde tu lugar a construir la historia. Lo más probable es que la mayoría de nosotros no termine su nombre registrado en un libro de historia, pero eso no significa que no estemos haciendo historia. Y la idea es como inculcar esa conciencia de cómo uno está aportando en la construcción de futuro, en la medida en que al mismo tiempo nos estamos transformando en pasado. ¿Qué determina que un hecho sea histórico? Lo determina el impacto que puede tener en el tiempo para generar ciertas transformaciones y los cambios que produzca. Y de nuevo, no siempre los hechos o los personajes más visibles son los que realmente van a ser históricos porque produzcan transformación. Por eso yo decía, a veces pensemos como la comunidad que visitamos ayer, en el fondo el accidente no es relevante a lo mejor para la historia del país completo, pero de la zona sí. Entonces depende también, es siempre súper relativo qué hecho o personaje termina siendo histórico, y eso solo lo puedes decir generaciones después. ¿Cómo validamos entonces la importancia de las mujeres hoy en la sociedad? Las mujeres han sido importantes, o sea, todo lo que lograron los hombres lo lograron con las mujeres, como sociedad, y eso es lo que al final fundamenta la necesidad de abrir puertas en el presente o a futuro para nosotras también. Desde el lugar mío es inculcando en el fondo esa valoración de estas mujeres del pasado a las nuevas generaciones, finalmente para valorarse ellas mismas. Que en el fondo, como para cachar bien, mientras más cerrado, más a foco está todo. Pero más que nada tiene que ver con la mirada de cada uno, que cada fotógrafo, puede tener visiones distintas, o formas de interpretar lo que tiene al frente distinto. Yo trato de ser siempre muy fiel a lo que estoy retratando. Y yo retrato la naturaleza y trato de que la protagonista sea ella y no yo. Por lo que tanto, mi forma de fotografiar tiene que ver con reproducir lo que tengo al frente. Pero tú todo el tiempo en tu entrevista hablas mucho de esta visión amplia también, ¿no? Clara y amplia. Porque mi principal objetivo es situar al espectador que está viendo mi foto en el lugar, como si él estuviera ahí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que busco? Progresión. Primer plano, segundo plano, tercer plano, último plano. Muy bien. Para dar la sensación de que yo estoy ahí. Y sobre todo también, no sé si te fijaste que yo hago mucha fotografía aérea. Sí. Y en la foto aérea, la distancia obligadamente está todo a foco. Sí. ¿Por qué me gusta la fotografía aérea? Porque te genera una distancia de lo humano
e ingresas a otra dimensión, a una escala distinta, en que todo se achica y aparece otra dimensión que es la dimensión geográfica. Y ver la humanidad inserta en una escala mucho mayor es como que cobra la real dimensión de lo humano, de lo pequeño que somos. Hay algo que me llama mucha atención de la fotografía, que te lo dije ayer un poco, que es, en el fondo, la fotografía, los que sacan fotos cuentan cuentos, igual que los actores. Ustedes cuentan cuentos, lo que pasa es que cuentas cuentos con una imagen. Pero el punto de vista tuyo del cuentacuentos es siempre de afuera, ¿no? La distancia. De hecho, lo noté un poco en las conversaciones entre nosotros, de repente estamos todos conversando, te alejáis un poquito. O sea, yo seguramente esa forma que tenés de sacar fotos tiene que ver con tu personalidad. Esa distancia me ha hecho reflexionar del efecto humano, como tomar distancia no solamente física, sino que en la escala de tiempo. Lo que te hablaba, de cuando te elevas y te separas del territorio para hacer fotos aéreas, digo, a gran distancia, ves cómo interactúa el volcán con el deslave, la lava que tapó acá, generó un lago, después un río, entonces se entiende una situación geográfica que describe una historia geológica, y eso me encanta. Hay una definición si eres más explorador o documentalista, porque yo venía con la idea de que como que tú explorabas más y como que el registro era parte de lo que tenías que hacer para tus exploraciones. La parte audiovisual nace como un complemento a la exploración. Ya. Yo principalmente me dedico a explorar y por supuesto es una instancia, una oportunidad para poder hacer registros de lugares desconocidos o de los que se dispone de poca información previa. Entonces aprovecho de hacer registros de esos lugares para darlos a conocer con el propósito de promover su conservación, la protección e incrementar el conocimiento geográfico de zonas que son de difícil acceso. Cuando uno realiza una expedición tiene un objetivo. Un objetivo que es bastante claro, bastante simple, que es, por ejemplo, llegar a una cumbre o en una navegación llegar a un puerto. Y toda la acción se dirige a lograr ese objetivo. Y el líder tiene que ser capaz de sostener su liderazgo. Las personas que lo siguen tienen que tener la seguridad de que las decisiones que va tomando el líder son adecuadas para cumplir el objetivo. Pero a veces ocurre en situaciones de crisis, en la navegación, se abandona un poco este contexto cultural también que sostiene este liderazgo institucional. Y además el barco es como una nave espacial donde el mundo se acaba en la regala, que es el borde de la cubierta. Está en mar abierto y eso es el mundo, ese es tu planeta. Y pasa que cuando se debilitan estos liderazgos, el desarrollo de la expedición empieza a enfrentar situaciones de riesgo, de peligro, incluso naufragio. Hay historias de naufragio que están asociadas a esta debilidad en el liderazgo. Yo he hecho expediciones largas en solitario. La más larga fue de 47 días. 47 días en solitario que no había nadie, no vi ni siquiera una lancha pasando lejos, nada. Y lo que pasa cuando uno está solo es que el principal problema es un poco lo que te contaba delante del liderazgo, que tú ves las cosas de una manera. Enfrentas problemas y el análisis que tú haces es acotado. Cuando tú estás con alguien, dialogas con esa persona respecto de la situación que estás enfrentando y en ese diálogo tú te vas abriendo como ventanas mentales en forma recíproca. Y así va enriqueciendo en el diálogo la percepción de la realidad. En la exploración se usa mucho esta frase de la conquista de lo inútil. Que siempre hay una ensoñación, una locura, un delirio. Siempre hay un sueño, una ensoñación que te va arrastrando, un misterio. Expresa una dimensión bien interesante del espíritu humano.
Nos encantan las preguntas recurrentes, las que siempre hacemos, porque así vamos teniendo variedad de opiniones sobre estos temas. Y la religión siempre aparece. En algún momento, hablando de naturaleza, de lo mágico, de todo esto, dan ganas de preguntar, ¿tú crees en Dios? ¿En qué crees? ¿No? Y esa es una pregunta que siempre hacemos. Y esta pregunta, de hecho, ha ido cambiando, ha ido mutando a preguntar sobre la espiritualidad de nuestros invitados, cuáles son sus creencias, y nos ha llevado a muy interesantes respuestas. Normalmente cuando uno piensa la temporalidad, ¿no? Así como, ¿qué es lo que es el tiempo? Yo recuerdo esas conversaciones cuando estudiaba física con mis compañeros y el tiempo es una variable así potente, ¿no? Una pregunta de siglos y desde el comienzo del pensamiento humano, ¿no? Como, ¿qué es el tiempo? ¿Quién creó el tiempo? Entonces se creó una idea que yo podría decir que es bien del occidente, ¿no? De pensar que el tiempo es una línea recta. Pero claro, cuando tú lo ves en un plano más macro, ¿no? Por ejemplo, en la astronomía, ves que también hay ciclos. De hecho, se llama el ciclo de vida de la estrella. O sea, la estrella tiene un material, este material se va acumulando, ¿cierto? Hidrógeno, helio, y luego viene una explosión. Pero eso también da origen a más vida, por así decirlo, a nueva materia. Y son ciclos, y aquí en la naturaleza también lo vemos así, solamente que a veces vemos como que hay un término, que era lo que hablábamos, por ejemplo, de cuando llega el fin o la muerte de un árbol, ¿cierto? O de los mismos seres humanos, que pensamos que ahí se acaba todo, y se acaba el punto final, ¿no? De esta línea recta. Pero cuando tú tienes ahora una visión que la tienen muchas comunidades indígenas, existen cosmovisiones que es de imaginar el tiempo como un ciclo. Y eso también te da más calma. Te da como más tranquilidad. Sí, baja la ansiedad respecto a lo que significa la muerte para nosotros como occidentales, como decías antes, ¿no? Exacto. Es calma, es entender que también somos parte de... Vamos a existir de otra manera, quizás, ¿no? Exacto. Por así decirlo. Es como no sé, como otro plano, otra dimensión, en el fondo. Hay algunas civilizaciones también antiguas, incluso grupos actuales, que piensan que esta idea de que somos parte de este todo, ¿no? Entonces, antiguamente, cuando una persona moría, ¿cierto? La enterraban cerca de un río, porque también sabían que cuando el río crecía podía arrastrar esas mismas partículas y después el río llegaba al océano y después el océano se convertía en lluvia y tus ancestros son esas gotas y porque todos somos parte del todo. No, linda poética esa, ¿no? Como de la, pero ahí hay algo, ahí conectamos con algo que es muy bonito, que en el fondo es los que se quedan también, como la necesidad de darle una respuesta al que se queda. Yo soy súper... terrenal para mi pensamiento, pese a que soy un gallo bien etéreo y de repente como que ando flotando por la vida. También tengo mis concepciones tienen que ver como con esto, estar acá, ¿cachai? Que las cosas tienen que suceder acá. Sí. Cuando la religión te dice hay que amar al prójimo y no sé qué cosa, que me parece que son valores súper importantes, eso tenés que hacerlo no en la iglesia el fin de semana, tenés que hacerlo todos los días. Exacto. Y las cosas tienen que suceder acá y no por un mandamiento, creo yo, que podáis solamente poner en práctica predicando eso ciertos días en una semana o en una iglesia, ¿cachai? Sí. O sea, ¿tú crees que nosotros no amaríamos al prójimo si es que no hubiera religión? Yo creo que hay una confusión cuando uno habla de espíritu y de fe, que uno siempre tiende a clasificarlo en alguna especie de religión. Y la fe y el espíritu están, no es que estén separados de eso, pero son conceptos súper distintos a pertenecer a una religión. Fe es creer en algo, ¿no? Totalmente. Y no por eso tienes que ser parte de una iglesia o parte de una comunidad que cree en una especie de absoluto, ¿no? ¿Cachai? Y lo mismo con el espíritu también tiene que ver no con el Espíritu Santo que uno rápidamente piensa en el occidente como cristiano, católico, sino que el espíritu tiene que ver como con tu esencia, como tú vives las cosas, ¿cachai? Yo creo que hay varias como teorías también de si el ser humano es, por ejemplo, por naturaleza compasivo, colaborativo. Y yo creo eso, la verdad, yo creo en este como altruismo que tiene el ser humano de amar. Yo creo que el amor es un valor universal, independiente a las religiones. Yo creo que obviamente las religiones han ayudado a que eso como encuentre un lugar, ¿no? en las distintas como sociedades. Pero yo sí creo que el ser humano es un ser social, que sin eso no podría haber desarrollado, evolucionado hasta lo que es hoy. ¿Tú eres religioso? ¿Sigues alguna religión? No. Ninguna.
¿Y qué sientes que pasa con el cuerpo, con lo que hay? ¿Crees en un alma, crees, o tampoco? O sea, yo creo que es un tema que escapa a la razón. Yo puedo pasarme toda la vida tratando de buscar una respuesta racional a esas preguntas y no creo... O sea, de hecho, una de mis creencias es creer que no, por medio de la razón no voy a poder acceder a una respuesta a esas preguntas sobre la trascendencia, la muerte. Ahora, intuyo de que somos eternos. ¿Tienes alguna religión? Yo sí, yo soy cristiana, yo creo, o creo, te diría que creo muchísimo en Dios. Ya. Me gusta escuchar, me gusta leer sobre distintas religiones, distintas visiones, distintos líderes del mundo, de alguna manera, que han llevado el lado espiritual. Y creo en todo un poco, no tendría por qué no creer, digamos. No tengo una religión marcada que cumpla al pie de la letra. O sea, no es que vayas a misa constantemente, no tienes ese... No. ¿Y tú, Manuel? Está potente la pregunta. Yo venía a hablar de emprendimiento, ciencia, cosas fáciles. Pero es que es lo mismo al final. Sí. Bueno, y es súper interesante escuchar qué dice un científico, porque muchas veces los científicos no creen... Me han tocado unos súper católicos ahora, últimamente. O sea, yo soy nacido y criado bien, o sea, católico, colegio católico, y por muchos años católico. Pero al final, hace no muchos años atrás, empecé a desconectarme demasiado de los que llevan el mensaje al final. Y al final, como que entre seguir empujando algo con lo que no me sentía cómodo, empecé a... Es un camino que no para nada ha terminado. O sea, A eso te iba a decir, porque puede ser que sea un momento en la iglesia y luego... Sí, pero es que yo creo que más que un vaivén, para mí es como un vector, voy en una dirección que al final... Me acuerdo mucho, mi mamá me dijo cuando chico, le pregunté, pero mamá, ¿y qué pasa si es que no hay... si no es verdad? ¿Cachai? Me dijo, el peor de los casos, hiciste el bien, que hiciste a las personas, hiciste puras cosas buenas, ¿qué importa si te equivocaste al final? Siempre pregunto a todos mucho que tiene que ver con la muerte, ¿no? Porque en la naturaleza la muerte es muy necesaria para que otros organismos vivan, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte un poco eso, como ese ciclo, ¿no? De la muerte y cómo la ves tú en el ser humano y en las plantas y en la naturaleza. Primero, uno a medida que va creciendo, le va teniendo menos miedo a la muerte, de manera particular. Sí, yo también. Y antes, cuando era niño, le tenía mucho miedo. Era un tema para mí. Sí. Incluso la muerte de mis padres. Sí. La muerte de mi madre, yo sufría mucho con eso. Sí, sí. Pero a medida que iba creciendo, no. Y todavía no me explico por qué. Y pienso de repente que a lo mejor puede ser que cuando se acerque, que ya me empecé a preocupar un poco más. No es ¿Vuelvas a tener miedo? Claro, no es que lo tenga absolutamente controlado, pero tengo menos miedo que antes. Tengo una mirada de que cuando ocurre, se termina. Como la trascendencia post-muerte, no. Lo que sí creo es que es importante transmitir en vida. A mí hay una cosa que me da mucha tranquilidad, ¿no? Que es como... que es este paso que lo he reforzado mucho en estos últimos programas, ¿no? Que es el paso de la muerte y la pudrición como parte de nueva vida, ¿no? Y ese ciclo como que lo estoy entendiendo y me hace mucho sentido, como que digo, claro, para mí no termina todo, yo no soy creyente, pero para mí no termina todo, para mí empiezan las vidas de otros. Sí, sin duda. Entonces, claro, no sé cuánto de mí quedará en esos bichitos o en esos gusanos o en lo que sea. Sin duda, pero eso sí, parte una nueva... biológicamente sí, sin duda. Sí, hay algo ahí que va a perdurar, ¿no? Como, porque hablamos mucho como de dejar algo, ¿no? Que es como esa necesidad de dejar... ¿Verdad? Claro, Existe, pero a lo mejor no todos pueden dejar una gran historia, pero a lo mejor sí quedan nuestros pedazos biológicos. Pero por ejemplo, yo de dejar algo, yo hace tiempo que he pensado, cuando estoy con mi hijo, dejar hitos. Porque yo me acuerdo ciertas cosas. Con mi papá, con mi padrino, acciones. El primer árbol que planté, me explico, la primera vez que salí a pescar y saqué un pescado que no he vuelto a sacar, no importa. Pero me acuerdo de eso. Construir algo con alguien, construir algo con... se va a acordar. Algo más físico quizás. Sí. En el sentido físico del hacer. Porque te queda. Después es imposible que se olvide. Oh, me acuerdo cuando un día con mi papá hicimos esa torre. Ya la torre no está. Efectivamente se pudrió. Pero ese recuerdo queda. Y lo más probable es que lo va a hacer alguna vez también con sus nietos o con sus hijos. Sí.
Y eso es trascender. Y me preocupa más eso en este instante, qué va a pasar después cuando no esté. El mundo de la fauna como nunca apareció mucho en esta temporada. Estuvimos viendo la conservación de fondos marinos, la conservación del huemul, del puma, todo eso apareció. Si no volvemos a decir nada, que decir que nos comió un puma. Pudimos conocer, claro, en la Fundación Huilo Huilo con la conservación del huemul. Capital Azul. En Zapallar con la conservación de los fondos submarinos. Cerro Guido. Con la Fundación Cerro Guido, que ayuda mucho a la conservación del puma. Así que, bueno, los invitamos a recordar todo lo que vivimos. El huemul se mimetiza. Bueno, se adapta a cómo caza el puma, que en este caso el puma caza por estímulos visuales. Entonces, el huemul, ¿qué hace? Se queda quieto en el bosque, súper atento, tiene muy buena audición y es difícil realmente avistarlos en este tipo de bosque. Ahora estamos en la Pampa Pilmaiquén, pero verlos ya es un poco más complicado, hay que estar atentos. A veces son movimientos muy pequeños, una oreja. Bueno, ahora estamos en el cierre de huemules, el número 2, y no sé si logras ver algo. Lo veo. Es súper importante que ahora que nos vayamos a acercar vamos a tener que mantener una distancia, pero debemos estar en completo silencio. Es una especie que también se estresa fácilmente por factores externos y ya sabemos, principalmente por factores antrópicos, nosotros. Entonces tenemos que ser muy respetuosos al momento de acercarnos a ellos. Así que ahora vamos a caminar. Pero son curiosos, como que se acercan. Son curiosos. Empezaste a tener como esta relación con la fotografía y la naturaleza y empezaste a tener como una postura con la conservación, en una época donde también estábamos todos como despertando. Totalmente, porque no había mucha conciencia de eso. Sí. Quizás los que estábamos más metidos en este mundo sí, pero a nivel país en general como que no era un tema que se hablara mucho. Y como yo hacía todo lo que hacía en el parque, y todo el resto de las estancias vecinas del parque sabía que mataban los pumas, era como que me apretaba la guata todo el rato al saber que todos esos pumas que yo veía salían para acá y los mataban. Era algo que tenía un ruido constante de qué hacer para poder ayudar o contribuir en que eso no siga pasando. Aquí estamos como en la parte de arriba de la Condorera y esta es la zona de conservación de la estancia. Tenemos 2000 hectáreas donde no hay ganado hace 2 años. Lo que hacemos acá en este sector como un estudio de comportamiento más con avistamiento directo, es observación. Son muchas horas de estar observando a los pumas y tomando notas, sistematizando toda esa información. ¿Porque otras veces ha pasado que se acerca? Sí, todo el rato. Algo les atrae. Las botan, a veces esta no porque está en un árbol, pero otras que ponemos así como con una estaca. Tengo varios videos de la raya botándome las cámaras. La raya es su... La raya es mi amor puma. Su amor puma. Aquí te la puedo mostrar a mi raya más, se llama mi raya más linda. Ah, cosa más linda. Qué belleza. Dime que no es ultra guapa. Sí, la Fundación Capital Azul fue creada en 2016 por una iniciativa de 2 científicos, 2 biólogos marinos que estaban buscando cómo promover el cuidado de la biodiversidad más allá de lo que ya estaba haciendo las áreas de manejo de recursos bentónicos, las AMERF. Y es una medida que surge en los 90, una política de Estado, para combatir la depredación del ecosistema. Ya. Y el refugio marino busca generar como un pasito más allá en el cuidado, generando un área de conservación adentro de esta AMERF, combinando uso y conservación en un mismo sistema. ¿Qué es AMERF?
Eso es lo que está contando. Es un área mayor, pero que se está explotando, digamos, controladamente. No hay un manejo. Hay estrategias de manejo, el Estado regula las vedas, cuotas. Igual quiero que se entienda que el refugio marino es una medida de manejo, es entendido como una medida de cuidado para poder tener recursos en el resto de la MED. Esta es una medida en que los mismos pescadores artesanales vislumbran la necesidad de conservar para poder trabajar la mar. ¿Qué es lo que se encuentra acá? ¿Qué es lo que podemos encontrar acá del mar? Sí, encontramos lapas, locos, erizos, peces de roca como viejas, jerguillas. ¿Se ha vuelto a explotar alguno o hasta ahora han quedado todos como lugares de conservación? Hasta ahora. Son 5 refugios marinos y todos han entrado en distintos momentos. Entonces no es que todos lleven el mismo tiempo. Los más antiguos es el refugio marino de Ventanas y de Maitencillo. Y ellos que llevan más años, ¿no? Después de 5 años de monitoreos, el equipo de monitoreo científico yendo a medir, ¿no? Los cambios en el ecosistema, se ha visto cómo se ha ido recuperando y ha ido aumentando la biodiversidad. Y lo que dice la teoría es que después de 10 años estas especies empiezan a migrar hacia el resto del área de manejo. O sea, y hacia el resto de la costa, en el fondo, se abre. Claro, lo ideal sería entonces que estos lugares empezaran a expandirse, ¿no es cierto? Y los locos que se están recuperando acá se expandan más y pueda haber más recursos para los mismos pescadores. Que migren, en el fondo, claro. Los invitados nos compartieron sus miedos y sus esperanzas al futuro, a la mirada que tienen sobre el futuro. Sí, sobre todo pudimos conversar sobre la irrupción de las nuevas tecnologías, qué es lo que se viene y qué es lo que ellos piensan que puede pasar. Así que fue un gran descubrimiento conocer un poco más sobre ellos y sobre sus pensamientos en conversaciones muy profundas. Vamos a ello. Cereal de avena integral, tiene berry, está súper rico la verdad, me encanta. No tiene azúcar añadida, es bajo en grasa y tiene mucha energía, entonces me mantengo como con energía todo el día. No, está bien. Hay algo que hablaste en el Congreso del Futuro que decía, no estamos en una era de cambio, estamos en un cambio de era. Bueno, esto viene de muy atrás. Yo fui discípula de la Lola Hoffman. Entonces ella siempre decía, este es el fin de la era del patriarcado. Y yo miro a mi alrededor y me da la impresión de que eso es lo que pasa. Entonces no es que ahora sea la era del matriarcado, sino que una era en que hay un equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Lo masculino de crear, aventurar, avanzar, conquistar, se complementa con el colaborar, cuidar la vida, porque creo que ahí es donde se nos pasó el tejo. Entonces ahora creo que, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con los migrantes, con el planeta Tierra, con la inteligencia artificial, yo no dejo de mirarlo desde ahí. O sea que ahora estamos en un momento en que lo anterior ya no da el ancho. ¿Viene la etapa, la era de la colaboración o no será? Porque hoy día nos necesitamos todos. Mira tú hoy día la gran cosa que se está diciendo contra la migración de solamente vamos a aceptar profesionales, por ejemplo. Pero resulta que con eso hay lugares que están siendo hostiles para cualquier desarrollo humano y tú más encima los estás privando de su capital cultural. Está mal pensado, ¿cierto? Nosotros como humanidad tendríamos que abrazarnos y decir, bueno, ¿cómo hacemos, cómo inventamos un destino donde todos quepamos? Cerrar nuestras puertas no va a servir de nada. ¿Qué ser estamos construyendo? ¿Un ser urbano o un ser humano? ¿Estamos formando un ser que se mueve por ciclo o un ser que avanza a toda velocidad en una línea hacia arriba en el fondo, como en un gráfico que va acelerando y acelerando y acelerando? Y es una pregunta muy profunda y filosófica. Y difícil, claro. Y difícil. Claro, que es una paradoja, porque en realidad no sabemos exactamente, ¿no? Nunca vamos a definir, menos desde el punto de vista de nosotros y con los tiempos nuestros, vamos a poder definir exactamente dónde estamos, ¿no? Pero sí vamos como una polilla que se va acercando al calor y como que le atrae la luz, le atrae lo positivo y se quema. Yo siento que la humanidad hoy día es realmente una polilla que ya está al lado de la fogata y está
como encandilada por este aparente beneficio de la eficiencia, del desarrollo, de la velocidad, de la hipercomunicación, que aparece todo muy positivo y ya nos estamos dando cuenta que no es tan positivo y la pregunta es si vamos a alcanzar como a frenar y no quemarnos. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos vivir en un entorno feliz, entendiendo la felicidad no como la alegría solamente, sino la felicidad plena de entender poder estar frente a la dificultad, poder estar frente a las cosas buenas, poder ser equilibrado, poder ser regenerativo, la salud mental. Hay tantos temas que la verdad que se pueden resumir en el bienestar o en el buen vivir. Y todos queremos eso, y yo creo que si queremos defender eso, de que estemos bien tanto nosotros, la comunidad, el territorio, necesitamos estas cosas. Yo desde mi punto de vista no lo hago por los ecosistemas porque creo que hay que salvar los bosques. Y creo que eso también es un poco como grandioso, decir que el ser humano va a salvar los ecosistemas. La verdad que los ecosistemas yo creo que tienen mucho más sabiduría que nosotros y tienen otros tiempos y otras cosas. Yo creo que el gran punto es cómo nosotros nos podemos resolver como sociedad y podemos vivir bien. En la temporada 2 vivimos algo que nosotros siempre vivimos en estos viajes, que tienen que ver con los momentos de comida. Cuando tomamos desayuno con nuestros invitados, almorzamos, en este caso nos tocó cocinar en Lago Ranco también mucho. Y son momentos especiales porque son muy emocionales. Nosotros la verdad es que le agarramos mucho cariño a nuestros invitados. Oye Ale, darte las gracias, ha sido súper bonito porque además te raptamos 3 días. O sea, que vi que no he tenido ni tiempo para escribir, no, ni a tu hijo. Sí, lo más lindo de este programa es que podemos compartir mucho con nuestros invitados, que es un privilegio que no siempre y no todos pueden tener de estar tantos días con ellos. Mule marinier es una receta belga. En el fondo una familia es una familia porque tiene una historia común. Proyectarnos al futuro con ese mismo sentido de pertenencia. Porque vengan muchas temporadas más, amiga mía. Es muy bonito porque cómo llegan a las entrevistas y cómo terminan yéndose es absolutamente distinto, ¿no? Ya tenemos un lazo en común, ya vivimos una experiencia juntos, caminamos y eso hace que las conversaciones sean mucho más profundas, más relajadas. Que la gente conecte más con estos lugares como la naturaleza, porque es lo único que veo como una esperanza, yendo a la espiritualidad también un poco, de que no podamos tomar perspectiva de las cosas y no dejarnos consumir por todas estas tecnologías y todas estas tendencias y todo esto que tanto ruido que hay en el mundo. Y también Felipe, gracias por la invitación a todos, a ti, a la Bea, porque en verdad también, como dice uno emprende en todos los niveles y ha estado buena la conversa. ¿Te das cuenta, sabes que no sirve de nada que nos apuremos? Cuando entendamos que somos parte de eso, de verdad, creo que podríamos entender un poco mejor cómo convivir. ¿Cómo no va a ser espectacular? Y eso es lo que vivimos en la temporada pasada. Y lo que esperamos vivir en la temporada que viene. Sí, de hecho la gran novedad de esta nueva temporada, nuestra tercera temporada, es que también nos va a acompañar Cristiana Arriagada, que va a ser de conductor, es un gran amigo de nosotros, que la verdad es que se ha ido metiendo muy de a poco en el programa y está muy, muy involucrado. Así que nos seguimos viendo por 13C en todas nuestras redes sociales y así comenzamos y damos la bienvenida a una nueva temporada de Sobre la Tierra.